Hola, amados de Dios, muchas bendiciones, me alegra mucho saludarles, soy Gloria Gutiérrez, quiero seguir compartiéndoles de literatura bíblica. En este tiempo en que estamos a punto de elegir a nuestros gobernantes, el Señor me ha estado hablando acerca de la autoridad y para esto vamos a leer un texto que se encuentra en la carta a los Romanos en el capítulo 13, versículos del 1 al 7. Pero antes, a manera de introducción, quiero contarles acerca de un movimiento que se da en el siglo XVI en Inglaterra. Es un movimiento que presenta una resistencia a la autoridad, a la monarquía. Este movimiento puritano no estaba conforme con las prácticas de la Iglesia católica y se habían apartado y tenían su propia iglesia, la iglesia anglicana. Ellos querían un culto mucho más puro, un culto más acorde a las escrituras y por esto presentan al rey una petición para que este culto llegue a un estado donde es basado en las escrituras y lejos de las prácticas romanas. Este movimiento puritano inicia con un propósito espiritual, pero luego va tomando una forma un poco política y inician un proceso de discursos, panfletos, reuniones y llegan a tener muchos adeptos. Empiezan este movimiento espiritual, pero luego empieza al parecer a tomar una forma un poco más política, resistiéndose a una autoridad que no está acorde a la voluntad de Dios. Nosotros en este tiempo en que vamos a elegir a nuestros gobernantes, debemos también mirar si esos gobernantes van a estar acorde a la voluntad de Dios, si van a estar estando al servicio de Dios, porque todas las autoridades son puestas por Dios para estar al servicio de Dios, para buscar la justicia, para castigar al malo y defender al bueno. Si nosotros vemos que un gobernante no está bajo los preceptos de Dios, está lejos de la palabra de Dios, lejos de la voluntad de Dios, lo mejor es pensarlo. Así como este movimiento puritano del siglo XVI en Inglaterra presentó una resistencia ante una monarquía para lograr que la voluntad de Dios estuviera por encima de un gobierno injusto, también nosotros debemos pensarlo de esta manera, porque si las autoridades puestas por Dios no están acordes a la voluntad de Dios, podemos presentar una resistencia conciliadora, porque nosotros estamos bajo la autoridad de alguien que está bajo una autoridad superior que es la de Dios. Nosotros estamos acá, nuestras autoridades están acá, pero por encima de esa autoridad está la autoridad suprema, que es la autoridad de Dios. Y las Sagradas Escrituras es una herramienta perfecta, decía Calvino, para ejercer un buen gobierno. Pero si un gobierno está lejos de Dios, lejos de las Escrituras, lejos de la palabra de Dios, lejos de la voluntad de Dios, hay que pensarlo y hay que meditar. Voy a leerles el texto, está en Romanos 13, en el capítulo 13, versículo 1 al 7. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, a los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y serás alabado por ella. Porque está al servicio de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios, para hacer justicia y para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas continuamente a este oficio. Pagad a todos lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuestos, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Entonces tengamos muy pendiente en este tiempo de elecciones si la persona a la que vamos a elegir está dentro de los preceptos de Dios, dentro de la voluntad de Dios y tiene claro que su autoridad es Dios y que está por debajo de la autoridad de Dios para gobernarnos,
será una buena elección, de lo contrario nos habremos equivocado. Muchas bendiciones, Dios les guarde, Dios les ama con amor eterno.